Hoy comenzaremos con la unidad número 3 de la parte general del programa de contenidos de la materia, y en la unidad 3 estaremos hablando del crecimiento microbiano. El crecimiento microbiano tiene que ver con el aumento del número de microorganismos a lo largo del tiempo. Por lo tanto, no nos referimos al crecimiento de un único microorganismo, lo cual sería un ciclo celular, sino al crecimiento demográfico de una población. En este caso nos centraremos en el crecimiento de bacterias, pero este estudio también puede servir para entender el crecimiento de levaduras y de algunos hongos. El crecimiento de las poblaciones bacterianas tiene que ver con un incremento ordenado de todos los componentes celulares, que conduce a un aumento de masa, por un lado, y posteriormente a un aumento del número de células. Para que el crecimiento bacteriano tenga lugar, es necesario un aporte adecuado de nutrientes y condiciones ecológicas óptimas para su crecimiento. En microbiología, el crecimiento se relaciona con el aumento en el número de individuos. Primero recordemos cómo era el crecimiento de las células bacterianas. Aquí en la transparencia se puede observar la secuencia de acontecimientos identificables que ocurren desde que surge una nueva célula hasta que ésta se divide en dos células hijas. En el ciclo existen diferentes periodos, como la replicación del ADN cromosómico y duplicación de estructuras celulares, formación del septo y división celular. Este proceso se conoce con el nombre de fisión binaria. Anteriormente mencionamos un crecimiento individual, pero también hay que hablar de un crecimiento poblacional, donde existe una cinética del crecimiento poblacional y donde hay factores ambientales y físicos químicos que afectan al tiempo de generación. El crecimiento de una población resulta de la suma de los ciclos celulares de todos sus individuos. Este crecimiento suele ser asincrónico o sincrónico. La velocidad de crecimiento exponencial se expresa como tiempo de generación y este se define como el tiempo que tarda una población en duplicarse. Los tiempos de generación varían ampliamente entre los microorganismos. Algunos crecen rápidamente y presentan tiempos de generación de unos 30 minutos y otros tienen tiempos de generación de varias horas e incluso días. Algunos conceptos a tener en cuenta en esta cinética de crecimiento poblacional bacteriano son los que se ven en la transparencia. La velocidad de crecimiento, que es el cambio en la masa celular o en el número de células por unidad de tiempo, y el tiempo de generación del que recién hablábamos, que es el tiempo requerido para que la población se duplique, y durante cada generación se duplican la masa y el número de células y coincide generalmente con la duración del ciclo celular. El crecimiento de una población ocurre de una manera exponencial. El crecimiento exponencial es una consecuencia del hecho de que cada célula se divide dando dos células hijas, las cuales al dividirse darán cada una de ellas dos células hijas. Así es que en cada periodo de división la población se duplica. Las bacterias crecen siguiendo una progresión geométrica en la que el número de individuos se duplica al cabo de un tiempo determinado, denominado tiempo de generación. Para que esto ocurra, debe crecer en un medio adecuado, sin limitación de nutrientes y sin productos tóxicos de desecho que limiten este crecimiento. Como ejemplo de este crecimiento exponencial, en la siguiente tabla se presenta un experimento de crecimiento partiendo de una célula, bacteria, que tiene un tiempo de generación de 30 minutos. En el inicio hay solamente un individuo o célula, a la media hora hay dos células y al cabo de 10 horas hay 1.048.576 células.
Este crecimiento exponencial tiene que ver con que en cada periodo fijo de tiempo se duplica el número de células. Si quisiéramos graficar este crecimiento exponencial, en donde, por ejemplo, como en este gráfico, se observan los resultados del número de células en escala aritmética en función del tiempo transcurrido, podemos observar que en el gráfico aritmético se obtiene una curva con una pendiente que crece constantemente. Ahora bien, si quisiéramos observar realmente qué pasa con esta población microbiana a través del tiempo, la única manera de observarlo o poder observarlo mejor es si transformamos el número de células o el eje en una escala logarítmica, y en este caso se grafican estos valores en función del tiempo en escala aritmética, y se obtiene una línea recta como lo observamos en la gráfica. Aquí observamos las dos gráficas unidas, tanto la aritmética como la realizada en escala semilogarítmica. La representación del crecimiento en escala aritmética sería la curva, que está en color verde, y la representación en escala semilogarítmica sería la recta, que está en color rojo. Si observáramos o continuáramos evaluando el número de células a través del tiempo, observaríamos una curva típica de crecimiento de una población bacteriana, como se observa en esta figura, en donde se ilustra una curva de crecimiento de la población bacteriana que se divide en 4 fases denominadas fase de latencia, fase exponencial o fase logarítmica, fase estacionaria y fase de muerte. Comenzaremos ahora a describir qué ocurre en cada una de estas fases para entender mejor cómo es la dinámica de esta población microbiana. La primera fase que se observa es una fase de latencia, que es la que está marcada en azul en la gráfica. Cuando una población bacteriana es inoculada en medio fresco, el crecimiento usualmente no comienza de inmediato, sino después de un tiempo llamado de latencia, que puede ser corto o largo dependiendo de las condiciones. Por ejemplo, no es lo mismo un medio de cultivo rico en nutrientes que aquel que es pobre en nutrientes. No es lo mismo un cultivo que incorporé en la fase exponencial que un cultivo de microorganismos que está en fase estacionaria, o que sean células dañadas, etc. En esta fase se producen las enzimas necesarias para que los microorganismos puedan crecer en un nuevo ambiente, en un nuevo medio ambiente. En esta fase no hay incremento en el número de células, pero hay una gran actividad metabólica, aumento en el tamaño individual de las células, en el contenido proteico, en el ADN, y estos microorganismos se están adaptando a este nuevo medio en el cual viven. La segunda fase que se observa en la gráfica es la fase exponencial. Es el periodo que se observa en la curva de crecimiento en el cual los microorganismos crecen exponencialmente, es decir, que cada vez que pasa un tiempo de generación, la población se duplica. Para que esto ocurra, las condiciones en las cuales están viviendo o en las cuales se están multiplicando son las apropiadas y la velocidad de crecimiento es máxima. Las condiciones ambientales como temperatura, composición del medio de cultivo, pH, etcétera, son óptimas y afectan a la velocidad de crecimiento exponencial. La fase estacionaria ocurre generalmente en aquellos cultivos en recipientes cerrados, en donde la población no puede crecer indefinidamente en forma exponencial y comienzan a aparecer limitantes para el crecimiento de los microorganismos. Estas limitantes pueden ser agotamiento de algún nutriente esencial, acumulación de productos tóxicos, productos de su metabolismo,
cambios en las condiciones óptimas de crecimiento, por ejemplo el pH, falta de lugar donde están desarrollándose, etc., o por alguna combinación de las causas anteriores. En esta fase, el número de células que nacen se equipara al número de células que mueren y el número de microorganismos permanece constante. Por último, podemos observar una fase de muerte. Si la incubación de los microorganismos continúa después de que la población microbiana alcanza la fase estacionaria, las células pueden seguir vivas y continuar metabolizando, pero va a comenzar una disminución progresiva en el número de células viables, ya que se pueden seguir liberando sustancias tóxicas, aparecen condiciones que siguen siendo desfavorables, etc. Y cuando esto ocurre, el número de células que nacen es menor al número de células que mueren, y entonces se dice que la población ha entrado en fase de muerte. Esta fase se puede atenuar y no ser tan abrupta si el microorganismo tiene estructuras de resistencia como cápsulas y esporas. Para recordar lo que recién estábamos viendo o lo que estuvimos viendo en cada una de las fases, volvemos a poner o a observar la curva típica de crecimiento de una población microbiana. La fase de latencia, la fase exponencial, la fase estacionaria y la fase de muerte. El crecimiento bacteriano en sistemas cerrados es el más habitual en laboratorio, donde el cultivo de microorganismos en medios líquidos se realiza en Erlenmeyer, tubos, frascos u otros recipientes. Ocurre con un volumen fijo de medio de cultivo, el que es modificado por los microorganismos a partir de los productos de su propio metabolismo. No hay aporte nuevo de nutrientes, ni es posible eliminar los productos de desecho del cultivo. En este caso se observa esta curva típica de crecimiento poblacional bacteriano con estas fases que estuvimos viendo. En sistemas abiertos, como lo son los fermentadores que se utilizan en las industrias o en los lugares donde se producen inoculantes, por ejemplo, el volumen es constante y continuamente se añade medio de cultivo fresco y a una velocidad constante se retira medio usado que contiene microorganismos y sustancias de desecho. El medio se renueva y su composición no cambia a lo largo del tiempo, lo que permite mantener el crecimiento de la población de forma indefinida, una vez alcanzado el estado de equilibrio. Se controlan dos parámetros: la densidad de la población, variando la concentración de nutrientes limitantes, y la velocidad de crecimiento, ajustando la velocidad del flujo o salida. Esta imagen muestra cómo son estos fermentadores abiertos, como los que recién mencionamos, en las plantas industriales. Si quisiéramos, por ejemplo, graficar o elaborar o construir una curva de crecimiento de una población bacteriana de un microorganismo en particular, deberíamos conocer qué métodos de medición del crecimiento tendríamos disponible para poder construirla. El crecimiento microbiano se mide por cambios sucesivos tanto en el número de células como en el aumento del peso de la masa de las células. Hay varios métodos para enumerar las células o estimar la masa de estas. Algunos de los métodos que podemos mencionar y los más comúnmente utilizados pueden ser, en cuanto al recuento del número de células, puede ser por microscopía directa o por recuentos de viables en placa. Y dentro de los métodos de medición de la masa microbiana, uno de los que más se utilizan en el crecimiento microbiano es la turbidimetría. Para los recuentos al microscopio directo, se determina directamente el número de células contándolas al microscopio con la ayuda de cámaras especiales que albergan un volumen conocido de líquido. Hemocitómetros, cámara de Petrovsk-Hauser, por ejemplo.
El recuento directo al microscopio es tedioso, pero es una forma rápida de estimar el número de células microbianas. Sin embargo, presenta algunas limitaciones. Por ejemplo, no se pueden distinguir las células vivas de las células muertas. Las células muy pequeñas también son difíciles de contar. La precisión es difícil de lograr. El método no es adecuado para suspensiones celulares de baja densidad, es decir, las soluciones deben contener aproximadamente 10 a la 7 células por mililitro o más. Las cámaras de Petroff-Hauser, como se muestra en la gráfica, son portaobjetos excavados, modificados, sobre cuya superficie está marcada una rejilla con pequeños cuadros de área conocida, como se observa en el esquema. En esta cámara, la excavación mide 0,02 milímetros de profundidad y está dividida en 25 cuadros grandes, subdivididos a su vez en 16 pequeños. Entre los métodos de medición del crecimiento, muchas veces se determina el número de células totales, pero en muchos casos únicamente interesa contar aquellas células que son viables, que están vivas. Se define como célula viable aquella célula que es capaz de dividirse y formar una progenie, y la manera usual para realizar un recuento de células viables es determinando el número de células en la muestra capaces de formar colonias sobre un medio de cultivo sólido, y esto se conoce como recuento en placa. Cada célula viable puede crecer y dividirse en un medio de cultivo sólido apropiado hasta formar una colonia o unidad formadora de colonia, como se observan estos puntos de colores en cada una de las cajas que están ustedes observando. Cada unidad de crecimiento se denomina así, unidad formadora de colonia, ya que no se puede afirmar que fue un solo microorganismo quien le dio origen. Pudo haber sido uno, dos o más microorganismos quien originó esa unidad formadora de colonia. Entonces, ¿qué recontamos en las placas? Unidades formadoras de colonia, que es característica de cada microorganismo, de cada especie, de cada cepa. Como ejemplos, acá se ven placas de recuentos de unidades formadoras de colonia, pero generalmente uno recuenta algún grupo de microorganismo, algún tipo de microorganismo en especial. Por ejemplo, a la izquierda hay una placa para recuento de coliformes en leche sobre un medio de cultivo que se denomina agar bilis rojo-violeta, que es un medio de cultivo selectivo. A la derecha hay unidades formadoras de colonias de rhizobios que han crecido sobre un medio de cultivo denominado agar levadura manitol con agregado de rojo congo. Este medio de cultivo es diferencial. También existen placas comerciales con medios de cultivo llamadas placas Petrifilm, de gran similitud al método tradicional. Hay distintos tipos de estas placas Petrifilm de acuerdo al objetivo o al recuento que se quiera realizar. A pesar de las deficiencias que pueda presentar la técnica del recuento en placas, se usa frecuentemente y con resultados satisfactorios para la estimación de las poblaciones microbianas en la leche, agua y otros productos o suelo. Es fácil de realizar y se adapta a la medición de poblaciones de cualquier densidad. Los métodos de siembra para el recuento en placas pueden ser por extensión o por inclusión. Acá se observan esquemáticamente la metodología de ambos métodos, pero van a ser bien descritos en el trabajo práctico correspondiente a siembras en medios de cultivo sólidos para recuento y para aislamiento. Muchas veces queremos hacer recuentos de microorganismos en inóculos o en muestras
que tienen una alta carga bacteriana. Y esto no podría, si yo siembro alguna dilución o alguna muestra de estas, no las podría recontar directamente en la caja por la gran cantidad que aparecerían. Para hacer entonces los recuentos en las cajas de Petri, primero se hacen diluciones seriadas y generalmente del tipo decimal de la muestra y se inoculan pequeños volúmenes conocidos de cada una de estas diluciones. Pero ¿hasta cuántas diluciones tengo que hacer para después poder sembrar en mis placas de Petri y poder recontar las unidades formadoras de colonia? Generalmente se tienen que hacer tantas diluciones de manera tal que cuando yo siembre mi volumen de inóculo o de la dilución que yo elija, encuentre en mi placa entre 30 y 300 unidades formadoras de colonia. Si tengo más unidades formadoras de colonia que 300, puedo haber subestimado mi recuento, ya que los microorganismos pudieron no haber crecido por falta de nutrientes, falta de espacio, competencia entre las unidades formadoras de colonia, liberación de sustancias tóxicas que pudieron haber inhibido el crecimiento microbiano. Y menos de 30 unidades formadoras de colonia tampoco podría recontar, ya que, o no debería recontar aquellas placas que tienen menos de 30 unidades formadoras de colonia, porque no serían representativas estadísticamente hablando. De esta manera, aquellas placas que han aparecido con más de 300 unidades formadoras de colonia por placa no serán recontadas y serán descartadas, y aquellas que aparecen en la placa con menos de 30 unidades formadoras de colonia por placa también serán descartadas y no serán recontadas, ya que presentan los inconvenientes antes mencionados. ¿Cuáles sí tendríamos que recontar? ¿Qué placas podríamos recontar para hacer nuestros cálculos y hacer el recuento o el conteo para mi muestra inicial? Aquellas placas cuyos recuentos estén entre 30 y 300 unidades formadoras de colonia por placa. Una vez contadas las unidades formadoras de colonia, haré los cálculos necesarios teniendo en cuenta el volumen sembrado y la dilución utilizada para saber cuántos microorganismos tenía mi muestra original. Además de los recuentos de microorganismos, también tenemos aquellos que pueden medir la masa de las células. El sistema se basa, que son los métodos turbidimétricos. Este sistema se basa en que las células en suspensión dispersan la luz, causando la turbidez del medio. La turbidez depende de la masa en suspensión y por lo tanto, midiendo esta, se puede estimar aquella. Este es el parámetro de medida más fácil de usar en los cultivos de laboratorio. En esta imagen se observa un espectrofotómetro donde se puede medir la densidad óptica, que es proporcional al número de células entre ciertos límites. Para poder calibrar el equipo en relación al número o la masa de células con las que estamos trabajando, se realiza una curva patrón. Estudios de asociación entre la turbidimetría y el recuento de viables han mostrado cierta asociación entre ambos métodos de medición de crecimiento microbiano.